1982. Parece mentira que hayan pasado 40 años desde entonces. Ese año se dieron varios acontecimientos importantes. Gabriel García Márquez, por ejemplo, ganó el premio Nobel. También se jugó el Mundial de España. Pink Floyd lanzó su famosísimo disco The Wall. Y Michael Jackson, Thriller, que lo catapultó como rey del pop. De hecho, varias canciones de Thriller las seguimos bailando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Por ese entonces en el Perú se vivía una tremenda crisis política y la región tampoco se encontraba del todo bien. En 1982 tuvo lugar, además, la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, donde el Perú también tuvo una participación. Ya que se cumplen 40 años de esa guerra, creímos conveniente hacer un programa para contar su historia, porque es verdaderamente interesante. Así que el día de hoy diré que soy Norma Martínez y esto sucedió en el mundo. Se conoce con el nombre de Islas Malvinas en Argentina o Falkland Islands en el Reino Unido a un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico Sur a menos de 700 kilómetros de la costa sudamericana. Comprende un área aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados y está conformado por dos islas principales, la Gran Malvina o West Falkland y Soledad o East Falkland. A estas dos islas las separa el Canal de San Carlos y las rodea un aproximado de 200 pequeños islotes. Debido a su ubicación geográfica, bastante cercana al extremo sur del continente, el clima es muy frío. La cuestión de Malvinas está insertada dentro de una dinámica de la descolonización del sur del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, si hablamos de descolonización, tenemos que hablar de las tensiones propias de los choques entre imperios coloniales del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso el XX, ¿no? En el caso particular del siglo XVI, el tema está, el debate está puesto en el hecho de quién descubrió las islas y por lo tanto a quién le pertenecen. La controversia en torno a las Islas Malvinas se remonta a hechos ocurridos muchos años antes de la guerra de 1982. Hay varios puntos de discusión. Uno de ellos es el descubrimiento del archipiélago en el siglo XVI, que se atribuye a diversos personajes y expediciones que navegaron por las aguas circundantes en ese entonces. Los ingleses asumen que en 1592 fueron, si no los primeros, por lo menos uno de los primeros en avistarlas con el navegante John Davis. Se asume que el primer avistamiento concreto es el de Sibel de Berth, las islas fueron conocidas en algún momento como las Sebaldinas, pero también hay cierto acuerdo dentro de la historiografía naval y la historia geopolítica de la región en que los españoles, si no las ocuparon, por lo menos las conocieron desde la primera mitad del siglo XVI.
punto de discrepancia es el relativo a la posesión y la ocupación efectiva del territorio. En esta disputa estuvieron involucrados españoles, franceses y británicos. En la década de 1760 llegaron 2 expediciones al archipiélago. En 1764 arribó una expedición francesa, considerada la primera ocupación de las islas. Poco tiempo después, desembarcó una expedición británica que, en enero de 1766, estableció una reducida guarnición en un lugar al que llamaron Puerto Egmont, en honor al primer Lord del Almirantazgo. Hay un breve periodo en el cual los ingleses ocupan Port Egmont, ¿no? Para los ingleses esto es central porque hablan de una ocupación que, aunque fue precaria, es anterior a la existencia de la República Argentina, mientras que la historiografía española y la historiografía argentina coinciden en que los ingleses están hablando de una colonia, de una pequeña población, mientras que el control territorial de las islas era efectivamente español. España protestó por estos asentamientos con el argumento de que violaban el Tratado de Utrecht de 1713, el cual ratificaba su dominio sobre sus territorios en el continente americano. Los franceses se retiraron en 1767 y los británicos algunos años después, en 1774. Pero antes de su partida, dejaron una placa en Puerto Egmont con una inscripción en inglés en la que reafirmaban que las islas y todo lo que había en ellas eran de exclusivo derecho y propiedad de su más sagrada majestad Jorge III, rey de Gran Bretaña. Hubo presencia británica que fue de breve tiempo y que tuvo que irse porque los españoles exigieron que se fueran. Y hubo una presencia francesa simultánea a la española, que cuando Francia y España se dan cuenta, imaginémonos el contexto de ese tiempo, que estaban en el mismo lugar, pero no se podían ver, de acuerdo a los acuerdos que tenían los españoles y los franceses, Francia le entrega las Malvinas y se retira de las Malvinas. Ustedes se preguntarán por una diferencia evidente en el nombre de las islas, ¿no es cierto? En español se les conoce como Malvinas, pero en inglés como Falkland Islands. Todo depende del momento histórico que se toma como referencia para nombrarlas. Así, Malvinas proviene del francés malouins, que alude a los habitantes de la región de Saint-Malo, que es de donde procedía la expedición que llegó a las islas en 1764 y que de hecho fue el primer asentamiento humano que se estableció allí. Por otro lado, en inglés, John Strong circundó las aguas del estrecho de San Carlos en el año 1690 y fue él quien bautizó a las islas como Falkland en honor del primer Lord del Almirantazgo, el vizconde Falkland. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. Llegamos al siglo XIX y este es un periodo fundamental para entender la controversia actual por 2 razones principales. Primero, porque aparece en su forma moderna uno de los actores de la disputa. Nos referimos a Argentina. Las Islas Malvinas durante el periodo colonial primero dependió del Virreinato del Perú y después del Virreinato del Río de la Plata. Y de acuerdo al principio de uti possidetis iutis, establece que posees lo que poseías. Es decir, cuando la Argentina se independiza, pasa a poseer lo que poseía como colonia, que era la corona española. El territorio que ahora comprende Argentina, primero había pertenecido al Virreinato del Perú,
Pero en el marco de una gran reestructuración política y económica dirigida desde la metrópoli, en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, del que pasa a formar parte. Ya en el siglo XIX, este territorio consolida su independencia. En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata proclaman su independencia de España y 4 años más tarde reclaman las islas bajo el amparo del principio de uti possidetis. De esa forma, Argentina sostiene que las islas forman parte de su territorio, como pertenecieron antes al Virreinato del Río de la Plata. Los papeles de la propiedad de la historia de las Malvinas estaban en el Perú. Y por eso es cuando en 1833 Inglaterra, con el vapor Clio, invade las Malvinas, las invade. Argentina empieza a reclamar, pero ¿cómo reclama? Si no tenía documentos. Todos los documentos de las Malvinas estaban en el Perú. Entonces, los documentos originales van a Argentina. Y los planos de esa época, que están publicados en todas partes, son planos que el Perú los envía a Argentina, con una serie de documentos que acreditan la propiedad o la posesión del Virreinato de la Plata y del Virreinato del Perú. Otra razón por la que el siglo XIX es vital para comprender el conflicto sobre las islas tiene como referencia el año 1833. Pero vamos a ir un poco antes, ¿ok? El 27 de octubre de 1820, la fragata Heroína arribó al puerto Soledad y así se estableció un asentamiento de argentinos allí, en las islas, que se dedicó principalmente a la actividad pesquera y a la ganadería ovina. El 10 de junio de 1829, el gobernador delegado de Buenos Aires, el general Martín Rodríguez, designó por decreto a un comerciante alemán nacionalizado argentino llamado Luis Bernet como comandante político y militar de las islas, un cargo que en ese entonces era equivalente al de gobernador. Con una flota norteamericana que bombardea Port Louis, termina sacando a los argentinos que eran de distintos lugares, indígenas, pueblos originarios del continente, ciudadanos argentinos, ciudadanos europeos también, que estaban ahí por el tema de la caza de ballenas y la caza de lobos marinos y otras riquezas vitícolas del mar del Atlántico Sur. La razón por la que lo quitan es porque Argentina, al hacer ejercicio de su derecho soberano, le exige el pago de impuestos a los pescadores furtivos. Y a partir de ese momento se expulsa a la totalidad de la población argentina. Esto ocurrió en 1831. Ese año, Bernet ordenó la captura de 3 naves de bandera estadounidense dedicadas a la caza de lobos marinos. Solo una de esas 3 embarcaciones fue enviada a Buenos Aires, la goleta Harriet. A bordo iba detenido su capitán, el norteamericano Gilbert Davidson. Pero estas detenciones provocaron el enojo de Silas Duncan, el comandante de la corbeta de guerra Lexington, que se había separado de una escuadra estadounidense ubicada en Brasil. La corbeta USS Lexington invadió y destruyó las instalaciones de las Malvinas. Este hecho es fundamental porque la destrucción de la infraestructura civil, militar e industrial de las islas, la amenaza de los Estados Unidos a la Argentina y la cercanía entre Estados Unidos e Inglaterra es lo que le facilita a Inglaterra la ocupación militar después. No es posible entender la ocupación de Malvinas por parte de los ingleses sin la cooperación diplomática, militar y de inteligencia que le proveyeron los norteamericanos desde un par de años antes. Al enterarse de la captura de sus compatriotas, Duncan exigió a Buenos Aires una serie de concesiones que fueron rechazadas. Entonces, debido a ello, ¿qué hizo el hombre?
se fue a las islas, atacó sus instalaciones, detuvo a sus pobladores, bajó la bandera argentina y declaró al territorio libre de todo gobierno. Además de eso, los norteamericanos que huyeron luego del ataque le pasaron la voz al gobierno británico diciendo que el territorio había quedado desprotegido. Como si uno dijera, oye, la casa de la esquina está vacía, invitando de alguna forma a que el lugar fuese ocupado. Así, la corbeta Clio llegó a las Malvinas el 3 de enero de 1833. Los británicos izaron su bandera en territorio malvinense y en 1840 se declaró oficialmente a las Malvinas como colonia ultramarina del Imperio Británico. A partir de 1833, las Malvinas estaban invadidas por Gran Bretaña. Posteriormente a eso, la Argentina jamás firmó ningún acuerdo aceptando esa situación de facto y reclamó siempre con nota de protesta a lo largo de toda su historia ante el Reino Unido acerca de la situación colonial de las Malvinas que estaban ocupadas por Gran Bretaña. Hasta los años 60 del siglo XX no hubo avances en la solución de la controversia por la soberanía de las islas. Recién en esa década y en el contexto del proceso de descolonización después del final de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de las Malvinas salió nuevamente a la luz. De esta manera, logró insertarse como un tema de discusión en foros internacionales tan importantes como las Naciones Unidas. Más allá de lo que haya podido pasar durante el siglo XIX, el gran impulso modernizador de este tipo de reclamos está dado en el contexto de la Guerra Fría. Con las Naciones Unidas ya empezamos a hablar como humanidad, digo, ¿no? De procesos de decolonización, empezamos a cuestionar la ética de la dominación. En el contexto del multilateral de la Asamblea General del año 1965, se aprueba la resolución 2065 que llama a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte a sentarse a dialogar para encontrar una solución a la disputa sobre las Islas Malvinas. La resolución 2065, aprobada el 16 de diciembre de 1965, es fundamental para la causa argentina. Admitió que el caso de las Malvinas correspondía a una situación colonial que debía ser resuelta. En ese sentido, reconoció la existencia de una disputa por la soberanía de las islas e instó a ambos estados a resolverla pacíficamente. Pero además, identificó a dos partes en el conflicto, Argentina y Reino Unido, dejando de lado a los isleños, los llamados kelpers. Esto se correspondía con la posición argentina, que no consideraba y no considera aún a sus habitantes como población nativa. La resolución número 2065, que muestra un contundente apoyo a la Argentina, particularmente por los no alineados, para entender las tesis argentinas y británicas, mientras que el Reino Unido afirma que hay tres actores en conflicto. Argentina dice, no, esto es un problema bilateral. O sea, nosotros respetamos sus intereses, pero esa es población británica, que si deseara podría nacionalizarse Argentina, pero el suelo que habitan no es británico. Es una población injertada, no es originaria, pero lleva muchos años, varias generaciones en el lugar, tienen su propia lengua, sus costumbres, su modo de producir y su estilo de vida. La Argentina siempre respetó el aspecto humanitario de los habitantes de las Islas Malvinas, independientemente que no sean población original, sino que sea una población injertada por la potencia que usurpó, tomó e invadió las Islas Malvinas. Volvemos con el inicio de las acciones militares. Durante los años 70 hubo algunos acercamientos entre Argentina y el Reino Unido
que trajeron la esperanza de que la controversia pudiera resolverse. Sin embargo, esto no fue posible. Esas negociaciones se estancaron debido, en parte, a que los isleños preferían seguir bajo la tutela británica. Por otro lado, en Argentina tampoco el ambiente interno era favorable a una solución pacífica. Les cuento por qué. En 1976 hubo un golpe de Estado en la Argentina y se instaló un gobierno militar altamente represivo. En el año 1981, el general Leopoldo Galtieri se convirtió en presidente con apoyo de la institución militar. A cambio de ese apoyo, Galtieri debía promover el retorno de las Islas Malvinas a la soberanía argentina. Y debía hacerlo rápido, además, porque enseguida, en 1983, se cumplían 150 años de la ocupación británica. La cúpula militar le da un apoyo fuerte y sólido a cambio de diseñar un plan para recuperar las Islas Malvinas. Este proyecto, esta operación militar, la Operación Rosario, es adelantado por responsabilidad de la grave crisis económica que Argentina estaba atravesando en el 81 y el 82. Es una crisis económica y es una crisis política, y además es una crisis social. Por tanto, el gobierno militar argentino tuvo la intención de impulsar la recuperación de las islas y organizó un operativo para conseguir este objetivo. Por otro lado, hay que considerar algunos factores que precipitaron esta acción. Estos son el creciente descontento social que se traducía en masivas manifestaciones contra el régimen y el ataque contra ciudadanos argentinos ordenado por el gobernador de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, los argentinos fueron sorprendidos con la noticia de que una fuerza conjunta había desembarcado en las islas durante la madrugada, logrando la rendición del gobernador designado por los británicos. El ambiente en Argentina fue de júbilo. Finalmente, habían recuperado el territorio perdido siglo y medio atrás. El 30 de marzo de 1982 se había reprimido una protesta de trabajadores en la Plaza de Mayo que pedían paz, pan y trabajo a la dictadura militar de entonces. Y 2 días después, o 3 días después, el 2 de abril, esa misma plaza estaba llena de gente vitoreando a Galtieri. A escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Inmediatamente Argentina se abstuvo a la disposición de dialogar. Obviamente fue una acción militar, pero no buscó la guerra. Y la Junta Militar Argentina, que era la dictadura cívico-militar que gobernaba la Argentina, nunca quiso hacer la guerra. Argentina calculó mal la reacción del Reino Unido, que sí respondió, y con contundencia. En ese momento, la primera ministra británica era la conservadora Margaret Thatcher, cuyo gobierno tampoco atravesaba por un buen momento. Su situación era complicada, porque su popularidad estaba a la baja y al año siguiente debía enfrentar un proceso electoral, por lo que vio en las Malvinas una situación que podía capitalizar a su favor. Quien inició la guerra de Malvinas, creo que con la idea de que el Reino Unido iba a desistir de una guerra y la iba a dejar en manos de Argentina nuevamente, una idea errónea que se demostró con la guerra, con la falta de logística, con la falta de previsión, con la falta de coordinación entre las Fuerzas Armadas que participaban. Como los medios nacionales vendían ese triunfo de que casi estábamos ganando la guerra. Bueno, sin lugar a dudas, la unión que hay en todo el ejército
y en las tres fuerzas en estos momentos hace que los resultados estén a la vista, ¿no? Para expulsar a las tropas argentinas de las Malvinas, el gobierno británico decidió mandar una fuerza de tareas, llamada Task Force en inglés. Esta expedición contó con un centenar de barcos, alrededor de 10.000 hombres y una flota aérea. Además, el 12 de abril de 1982, estableció una zona de exclusión marítima de 200 millas náuticas que rodeaba las islas y que luego fue declarada como una zona de exclusión total. Esto significaba que los británicos tenían la facultad de atacar cualquier embarcación o avión hostil que navegara ese espacio. Un ruido que ahora se hace más intenso. No creíamos jamás que iba a pasar lo que pasó, pero el 1 de mayo, que fue el día donde nos dimos cuenta que no era un juego, había una alerta que se llama alerta roja. Esa alerta roja implica que te tenés que meter adentro del pozo porque había un bombardeo. Nosotros, dentro de esa querer saber qué pasaba, en vez de meternos en el pozo, salíamos del pozo para ver qué era. Así que era un bombardeo de un avión y vos veías la batería nuestra de la antiaérea, cómo le tiraban, y ves el avión que le pegaron, ves el avión derribar y lo celebramos como si fuera un mundial. Y la verdad que ya fue algo distinto. El 1 de mayo, la iniciativa militar argentina se convirtió en una guerra propiamente dicha. Ese día, los aviones británicos comenzaron a bombardear las posiciones argentinas. Pero al día siguiente, el 2 de mayo, se produjo un hecho que marcaría definitivamente el rumbo del conflicto y que hasta hoy sigue vivo en la memoria de los argentinos. Me refiero al hundimiento del crucero General Belgrano por un submarino nuclear de la Marina Real Británica. Los argentinos dicen que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión pactada, pero los británicos alegan que a Argentina se le advirtió de que ellos atacarían cualquier nave que representara una amenaza para su seguridad, independientemente del lugar o de los límites donde se encontrara. En el hundimiento del Belgrano fallecieron 323 de sus tripulantes, casi la mitad de las bajas argentinas durante todo el conflicto. Imagínense. La reacción del Reino Unido fue desproporcionada. Tengan en cuenta ustedes que la movilización aeronaval más importante después de la Segunda Guerra Mundial y previa a la Guerra del Golfo. Fue la movilización militar más grande incluso de cualquier guerra convencional contemporánea en esa época. Argentina se vio sobrepasada por la fuerza británica. Además de la evidente asimetría en la capacidad militar, la organización y la preparación para una operación de tal envergadura fueron deficientes. Hay que tener en cuenta también que casi 8 de cada 10 soldados enviados a combatir eran conscriptos, pues en ese tiempo existía el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, fueron muchos jóvenes entre 18 y 20 años procedentes de distintas regiones de ese vasto país. A ello hay que agregar las dificultades en el reabastecimiento y el acceso a suministros básicos, como alimentos, por ejemplo, por parte de los combatientes argentinos debido al bloqueo británico. No nos olvidemos que en la Argentina la mayor cantidad de efectivos que participaron de la guerra fueron civiles bajo bandera cumpliendo una carga pública, que era lo que se llamaba el servicio militar hasta 1994, que duró en la Argentina esa carga pública. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto. ¿Vos?
Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Oscarelli, 17. Bueno, primero todo un desastre. La primer concepto que tengo, porque nuestro país es muy largo y muy ancho y tiene todos los climas juntos. Entonces fueron muchos compañeros de Chaco y de Corriente que estaban con 40 grados de temperatura a un lugar donde hacía bajo cero, donde la preparación, nuestro regimiento tuvimos, en mi caso, 8 meses de instrucción y mis compañeros de aquí de Mar del Plata tuvieron 14 días de instrucción. Lo convocaron y con 14 días les tocó ir a la guerra. Pese a la desigualdad de poder entre ambas fuerzas militares, la guarnición argentina opuso resistencia. Finalmente, el 14 de junio, el general Mario Menéndez, gobernador de las islas designado por la Junta Militar, decidió capitular, aun cuando sus superiores no estaban de acuerdo. Ese mismo día, los términos de la rendición fueron acordados entre Menéndez y el general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas británicas terrestres. La guerra se cobró 649 vidas del bando argentino, 255 soldados británicos y 3 habitantes de la isla. Generalmente, cuando pensamos en la guerra, no la asociamos con mujeres, ¿no? O bueno, al menos no la asociábamos con mujeres. Cuando se habla de veteranos, uno se imagina soldados, oficiales, estrategas militares, pero las mujeres también tuvieron parte en la Guerra de las Malvinas, principalmente en tareas de apoyo y contención a los soldados heridos en el campo de batalla. Siempre tuvimos 16 mujeres veteranas que estuvieron a bordo del buque hospitalar Almirante Irizar, estuvieron a bordo de otros buques que fueron alistados para la guerra, que fueron enfermeras, radiooperadoras, comisarios navales, y una de ellas, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, que era enfermera, que fue la única mujer argentina que pisó territorio de Malvinas de condición militar durante la guerra. Además de las mujeres que estuvieron en el teatro de operaciones y que son reconocidas como veteranas, es necesario considerar a aquellas que desde el continente contribuyeron de distintas formas. Por ejemplo, hubo muchachas muy jóvenes que se ofrecieron a ayudar en la atención de los soldados que regresaban de las islas. Fueron un grupo particular de chicas estudiantes cuyos padres las habían puesto bajo la tutela del Estado para que estudien enfermería y que tenían entre 15 y 18 años en ese momento y que fueron puestas en contacto con los heridos de guerra. Ellas recibieron a todos los heridos y sobrevivientes del crucero General Belgrano. Para ellas fue una experiencia muy traumática. Por otra parte, también hubo mujeres británicas que acompañaron a su expedición, cumpliendo funciones semejantes a las que realizaron las veteranas argentinas. Y en medio de esta tragedia, un aspecto a destacar es la solidaridad que mostraron las mujeres de ambas fuerzas en combate. Las enfermeras británicas, que por primera vez el Reino Unido en su larga historia de guerras y de ejércitos y de armada, por primera vez para la Guerra de Malvinas incluyó 31 enfermeras en su buque hospital Uganda. Tanto en el buque hospital británico como en el buque hospital argentino se atendieron heridos del otro país, o sea que ella es miembro de un país y está en guerra con el otro, sin embargo, con el mismo profesionalismo y el mismo cariño atendió al enemigo. Quédense con nosotros, regresamos con el final del programa. El Perú tuvo un rol muy activo durante la guerra.
En un primer momento, el gobierno presidido por el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry intentó ejercer, junto con Estados Unidos, un papel de mediador entre las partes en disputa. El Perú entonces es el único país que inicia una gestión diplomática. Y el presidente Belaúnde llama al presidente Reagan, habla con el secretario de Estado, habla con él, se entiende con él muy bien. El presidente Belaúnde hablaba perfectamente inglés. El gobierno peruano llegó a presentar una propuesta de paz a las partes involucradas en el conflicto. Esta tenía varios puntos, entre ellos, por ejemplo, la desocupación del territorio por ambas fuerzas militares y también la administración temporal de las islas por Brasil, Perú, Alemania Federal y Estados Unidos. Los argentinos dijeron, Estados Unidos, no, porque se acuerdan, había colaborado antes con el Reino Unido y se propuso entonces a Canadá. Esta propuesta llegó al gobierno de Argentina el 2 de mayo de 1982, horas antes de que se produjera el ataque al Belgrano. Lamentablemente, ese episodio hundió las esperanzas del Perú de poner fin al conflicto. Hay una conversación muy interesante de Belaúnde con Galtieri. En esa conversación de Belaúnde con Galtieri le dice, presidente, le dice, ya está arreglado, está acordado. Usted tiene que aprobar este acuerdo, usted tiene que aprobar esta fórmula de paz. Y Galtieri le dice a Belaúnde, oiga, presidente, no me apure, tengo que consultarlo con mi Senado. Pero Belaúnde le dije, oiga, ¿pero qué Senado? Usted es un gobierno militar. No, tengo mi Senado. O sea, su Senado era pues la cúpula militar, ¿no? La Junta Militar de Gobierno que tenía que consultarle. Galtieri lo demoró y lo atrasó. En ese interín es que Inglaterra hunde el Belgrano. Luego del fracaso en el intento de mediación, el gobierno peruano optó por la ayuda militar a Argentina, enviando aviones de guerra y misiles. También firmó órdenes de compra en blanco para que Argentina adquiriera armamento de Israel a nombre de Perú. Y un dato poco conocido es que un oficial de la Fuerza Aérea Peruana, el coronel Alberto Ramírez, viajó a la base militar Comodoro Rivadavia en Argentina para instruir a los militares de ese país en el manejo de misiles soviéticos. Todo ello se hizo en secreto. El Perú había hecho una ayuda diplomática y después viene una ayuda militar. Pidieron aviones, bueno, Sukhoi no podía enviarle Sukhoi porque el Sukhoi tenía solamente Cuba y el Perú en América Latina. Se iban a dar cuenta que sin ser Cuba iba a ser el Perú. La única solución era mandarle los Mirage, que el Perú tenía y que Argentina también tenía. La diferencia es que en Argentina tenía el Mirage 3 y el Perú tenía el Mirage 5. O sea, el Mirage del Perú era de última generación, en la Argentina era de generación anterior. Entonces le mandaron una flotilla de 10 Mirage con armamento, pertrechos de guerra. También hubo un enorme respaldo de la sociedad peruana. Se produjeron múltiples manifestaciones públicas y masivas de apoyo a la causa argentina, que se veía este enfrentamiento como una suerte de gesta entre David y Goliat, en una época en la que el discurso antiimperialista todavía resonaba muy fuerte por estos lares. Era un poco incómodo la situación de Pérez Cuellar. Sin embargo, hizo lo que diplomáticamente podía hacer en ese momento. Llevar la causa a las Naciones Unidas, discutirla ahí, pero no hubo ningún resultado. Se interesó mucho en el tema, estaba de acuerdo con Argentina, pero oficialmente él tenía que mantenerse neutral porque era secretario general de las Naciones Unidas. El final de la guerra tuvo repercusiones inmediatas en ambos países, aunque de naturaleza diferente. En Argentina, la dictadura militar quedó mortalmente debilitada. Leopoldo Galtieri renunció a la presidencia a las pocas horas de la derrota y fue reemplazado por el también general Reinaldo Viñone.
De todas formas, ese gobierno ya tenía los días contados. De hecho, se convocó a elecciones democráticas en Argentina en el año 1983, que fueron ganadas por Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia a fines de ese mismo año. De otro lado, en Inglaterra, Margaret Thatcher sí que se vio favorecida con el triunfo en las Malvinas. Su partido, el conservador, se impuso en las elecciones al Partido Laborista en el año 1983. Pero las secuelas más importantes que dejó la guerra las padeció la sociedad argentina. Y me refiero no solamente a la derrota, sino también al olvido. O sea, había como una especie de lavado de cabeza, de que cada tanto venían, de que no habláramos, de que habíamos perdido. No puedo decir si me trataron bien o me trataron mal. La próxima vez tienen que ir para el minimicro, así van para el hospital naval. Pero que bla, 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 y la verdad que creíamos que no iban a dejar ahí para hacernos una revisación médica, porque veníamos de un conflicto bélico, a ver cómo estábamos, tener algún problema, alguna enfermedad. Nada de eso ocurrió. O sea, ni les importó, más allá de que no podíamos hablar, ni les importó la parte de salud. Creo que la decepción fue tal que la gente prefirió olvidarse de la guerra, de los soldados. No es que fueron mal recibidos, fueron ocultados. Y solo sus familias, los grupos de amigos, los esperaron en las ciudades a donde ellos iban volviéndose. En Argentina, los veteranos regresaban de las islas después del conflicto hacia sus hogares y no fueron muy bien reconocidos. Para nosotros ingleses era diferente. Regresábamos a los puertos en Inglaterra con una fiesta y música, banderas, madres, novias, bebés. Era la fiesta. Entonces había un reconocimiento en Inglaterra. Al proceso de ocultamiento de los soldados y el silencio sobre la guerra que duró varios años, incluso después de la caída de la dictadura militar, se le conoce como desmalvinización. En los excombatientes y veteranos, la desmalvinización agravó las secuelas dejadas por la experiencia de la guerra. Y a medida que iban pasando los días iba siendo más decepcionante, por otro lado, porque vos veías que te miraban como bicho de otro pozo, como si te viste como que era el raro o el loquito, como habrá vuelto, y vos tenías la necesidad de contar o de hablar y no podías. Todo ese entorno fue lo que para nosotros fue el estrés postraumático, fue la cantidad de suicidios que hubo, fue el hecho de querer insertarte en la sociedad y no poder. Fue muy difícil. En algún momento se comenzó con este proceso de malvinización, contrario a la desmalvinización, donde la sociedad creo que se reconcilió con esos veteranos. Entonces la gente hoy los respeta mucho, les tiene mucho aprecio, se lo demuestran. Y sí tenemos más muertos en la posguerra por los altos índices de suicidio que en la guerra, y esto tiene que ver con la falta de atención del Estado. Entonces, vemos un cambio importante en el trato a veteranas y veteranos de la guerra, ¿no? Que del abandono y el olvido han pasado ahora a ser reconocidos y respetados. Pero hay otro proceso fundamental para reconciliar a la sociedad argentina con su pasado reciente, y es el proceso de identificación de los fallecidos durante la guerra que están enterrados en el cementerio Darwin, en las mismas Islas Malvinas. Uno de los que participó en el entierro de estos cuerpos fue
un joven oficial británico llamado Geoffrey Cardoso. Había soldados muertos por todo lado. Algunos habían sido enterrados por sus camaradas de una manera muy rápida, claro, a causa de la guerra. Y muchos en todos los campos de batalla no estaban enterrados. Eran al aire libre y mi trabajo, porque mi general me ha dicho, Geoffrey, tú dejas de lado tu trabajo normal con la disciplina y el bienestar. Alguien puede hacerlo en ahora tu trabajo son los soldados argentinos. Debes recogerlos y enterrarlos en un lugar especial, bonito, con dignidad y con honores militares. Y este fue mi trabajo durante 8 meses. La guerra que enfrentó al Reino Unido y a Argentina, como hemos visto a lo largo de este programa, tiene una historia larga y complicada, pero en todo caso, más allá del enfrentamiento militar, existe siempre detrás de una guerra un drama humano al que también nos hemos aproximado el día de hoy. No solo el drama de los fallecidos, de los familiares de los fallecidos, sino también el de veteranas y veteranos que guardaron silencio durante mucho tiempo. En todo caso, seamos siempre agentes de paz en el mundo, desde lo más pequeño, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país. No permitamos que entre nunca la guerra. Nos vemos en la próxima.